Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para tomar el módulo 3 del curso de trabajo en alturas. En este módulo, que es el último, nos dedicaremos a ver y revisar todas las cuestiones ya directamente en campo. Como vamos a trabajar con andamios, plataformas de elevación y escaleras portátiles. Todo esto una vez que hemos completado la parte de la revisión del análisis de riesgos, los requisitos que nos pide la norma en cuanto a los permisos de trabajo, nuestro equipo de protección personal que debemos de revisar y lo más importante, aprender a analizar los riesgos que vamos a encontrar en nuestra actividad con la finalidad de generar un cambio de actitud en los trabajadores. Vamos a empezar a trabajar lo que son dos equipos de elevación, andamios y escaleras. Como medidas generales para los trabajos tanto con equipos de elevación, escaleras portátiles y andamios, es importante destacar que siempre que trabajemos con estos equipos, al momento que evaluemos el área en donde vayamos a instalarlos, hay ciertas características que son comunes a todos estos trabajos, y es que siempre deben estar colocados en una superficie nivelada, que esté firme y alejada de líneas eléctricas energizadas o vivas. Estos son medidas básicas y generales para cualquier equipo de esta naturaleza. Y esto es con la finalidad de que nos lo vayamos grabando en la cabeza y no tener que estar repitiendo constantemente esta parte. Ahora bien, la distancia de seguridad necesaria con una línea eléctrica viva o energizada es mínimo de 3.10 metros, siempre y cuando el voltaje no rebase los 50.000 volts. Más allá de estos 50.000 volts tendremos que estar incrementando la distancia de seguridad. Para eso la norma nos marca una tabla de distancias que, si bien podemos contar siempre con esta tabla y poderla traernos en nuestro teléfono o apuntar en algún lugar, bueno, pues si no tuviéramos acceso a ella, también podríamos eh, considerar que una vez que rebasemos estos 50.000 volts, a esta distancia mínima de 3.10 metros, le vamos a estar sumando 1 centímetro por cada 1000 volts que sobrepase los 50.000 esta línea. ¿Esto qué quiere decir? Y lo podemos comprobar con esta tabla si gustan hacer la operación. Pero en el caso de una línea de 150.000 volts, eh, estamos hablando que son 100.000 volts por encima de estos 50.000 que tenemos como base. Esto es decir, si vamos a sumar 1000 volts, vamos a sumar 1 centímetro por cada 1000 volts, estamos hablando que vamos a sumar 100 centímetros a 1 metro. Por lo tanto, la distancia mínima de seguridad para una línea de 150.000 volts serán 4.10 metros. Y como les decía, podemos corroborarlo con esta tabla. Una línea de 400.000 volts, estamos hablando de 550.000 volts por arriba de la base de 50.000, perdón, 350.000 volts. ¿Esto qué quiere decir? De estos 350.000 volts estamos hablando que serían
350 centímetros o 3 metros y medio. Cuando sumamos esos 3.5 metros a los 3.10 de base, nos da 660. Y así lo podemos estar revisando en cada uno de las medidas. 140.000 volts son 90.000 por alrededor de los 50, es decir, son 90 centímetros, por lo tanto nos da 4 metros. Entonces es importante que tomen en cuenta esto. Podemos sumar y no tener que estar aprendiéndonos la tabla. 1 centímetro por cada 1000 volts por encima de los 50.000. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar con los equipos de elevación. Los equipos de elevación, es decir, estas plataformas, las podemos clasificar por la forma en que suben o se elevan. Hay equipos de brazos articulados, equipos de brazos telescópicos, equipos de tijera y articulados telescópicos. Ahora, esta es una forma de clasificarlos, porque también los podemos clasificar por medio, por la forma en que se mueven. Es decir, si son plataformas autopropulsadas, si son plataformas que van montadas sobre un camión o son plataformas que se tienen que arrastrar. Aquí en México, las plataformas de elevación más comunes son las que son autopropulsadas, ya sea de tijera, telescópicas y articuladas telescópicas. En menor medida, las que podemos encontrar después son las que van montadas sobre camión, como las que trae Comisión Federal de Electricidad, o en muchos municipios lo que es el área responsable de parques, es decir, pues, las que utilizan para estar podando los árboles. Eh, Ahora bien, es muy importante recalcar que estos equipos de elevación deben de cumplir con el estándar ANSI A92, que en su última revisión es de 2018 y entró en vigor en 2019. Eh, Esto es porque en México no existe una norma que regule este tipo de equipos. Y el estándar ANSI, aunque en teoría solo aplica para Estados Unidos, es la que le aplica este tipo de equipos porque la gran mayoría de estos equipos que hay aquí en México son fabricados en Estados Unidos, como por ejemplo lo que es la marca Jenny o la marca eh, JLG. Y sin embargo, eh, también podemos encontrar algunos equipos europeos como los Howlot, eh, que, insisto, en México no hay una norma que los regule. Entonces estos equipos que se importan de Europa, aparte de cumplir con la normatividad europea, eh, como también la idea de estas empresas es venderlo en Estados Unidos, pues también los tienen que fabricar de tal manera que cumplan con la normatividad ANSI A92. Eh, entonces es importante que estos equipos cumplan con esta normatividad para garantizar que van a funcionar bajo las condiciones en las que los vamos a operar. Ahora vamos a hablar de las plataformas de tijera. Estas plataformas tienen una variedad de alturas impresionante, y entre más alto puedan llegar, pues también el ancho de estos equipos va aumentando. Esto les permite usarse en diferentes situaciones, siempre y cuando estemos colocados debajo del área de trabajo. Estas plataformas pueden ser eléctricas o con un motor de combustión interna, diésel o gasolina. Pueden tener neumáticos todoterreno o ser de goma compacta. La gran ventaja de estos equipos es que tienen una capacidad de carga mayor, es decir, pueden levantar más peso, más gente, y la plataforma de trabajo es más grande. Aunado a que la gran mayoría de estos equipos tienen una plataforma que se extiende hasta 1,5 metros
de longitud más allá de la canastilla estándar. Otro equipo muy común aquí en México son los equipos articulados. Estos equipos tienen la desventaja de que tienen una capacidad de carga menor con respecto a las plataformas de tijera. La otra desventaja, entre comillas, es que la canastilla es más pequeña, es decir, no podemos llevar tantas cosas. Sin embargo, una gran ventaja que tienen estos equipos, precisamente porque la canastilla es más pequeña, es que son más versátiles para alcanzar puntos que pueden llegar a estar obstruidos están colocados de manera lejana, ya que no tengo que colocar el equipo exactamente debajo de donde voy a realizar el trabajo. También tienen la ventaja de que son mucho más grandes, ya que tienen una longitud que va desde los 9 hasta los 60 metros de largo. Y al igual que las plataformas de tijera, pues hay eléctricas y con motor de combustión interna. También los neumáticos, bueno, las ruedas, hay para diferentes usos. Hay todoterreno y hay ruedas compactas. Ahora bien, pasamos a hablar de los sistemas de seguridad con los que cuentan estos equipos. En las plataformas articuladas y telescópicas, el principal sistema de seguridad que tienen es que debajo del tablero de la charola portaherramientas cuentan con un interruptor de pedal. Este tiene la finalidad de activar el tablero de control de la canastilla. Si no se pisa este pedal y se mantiene presionado, los controles no se activan. Y esto es precisamente como un seguro para evitar que accidentalmente activemos el movimiento de la canastilla o del equipo y podamos golpear con algo o con alguien. Si por accidente llegáramos a pisar este pedal y no activamos los controles, después de 5 segundos se desactiva y hay que liberar el pedal y volverlo a presionar antes de activar el equipo. Ahora, el equivalente en las plataformas de tijera a este pedal es un interruptor, que en los equipos más viejos es un botón que va a un lado del joystick o palanca de control, y un botón que se debe de presionar a un lado de este joystick para poder activar los controles de la canastilla. Si no lo hacemos, el equipo no funcionará. Ahora bien, en los equipos más nuevos se ha incorporado un nuevo sistema de seguridad. Este sistema de seguridad, ¿en qué consiste? Bueno, pues este sistema en el caso de los equipos de tijera se le llama seguro de hombre muerto, y este es un cable que va sobre el tablero. Este cable, al momento que es tocado por una persona o lo rozan sin querer, se libera, con lo cual queda bloqueado el equipo aunque esté presionado el pedal. En el caso de las plataformas de tijera, es un gatillo que va en el mismo joystick. Después de presionar el pedal el botón para liberar la operación de este joystick, al momento que se maneja la palanca es necesario mantener presionado un gatillo. ¿Por qué se le llama de hombre muerto? Bueno, pues tiene la finalidad de que si la persona se desmaya, se muere literalmente cae sobre el tablero, le pasa algo. ¿Qué llegaba a pasar? Llegó a pasar en algún momento que la gente se desmayaba y su propio peso mantenía el pedal presionado, o caían sobre el joystick y lo empujaban, haciendo que el equipo se moviera. Lo mismo cuando estas personas que tenían presionado el pedal con su propio peso caían sobre el tablero,
podían activar el movimiento del equipo, lo cual hacía que se produjeran accidentes. Ahora bien, este seguro de hombre muerto fue diseñado precisamente para poder, poder bloquear el equipo en el caso de que la persona o el operador cayera desmayado sobre el equipo. Es decir, al momento que se desmaya y cae sobre este cable en las plataformas de tijera, lo libera y el equipo se bloquea. Asimismo, en el momento que una persona se desmaya, su cuerpo se afloja y libera el gatillo del joystick, con lo cual el equipo se deja de mover. Ahora, los tableros que están en la canastilla del equipo, dependiendo obviamente si es un equipo de elevación de tijera o si es un equipo de articulado, se manejan o se ven de manera diferente. En los equipos de elevación, el tablero es removible por lo regular. Esto es precisamente porque la plataforma, al ser más grande, nos permite poderlo colocar en diferentes puntos de esta plataforma y tenerlo siempre a la mano. Es un tablero muy sencillo, el cual solamente tiene control para subir y bajar la canastilla y el control para moverla hacia adelante o hacia atrás. Otro control más que puede estar integrado todo en un joystick que nos permite girar las ruedas. Asimismo cuenta con una bocina, un claxon, un botón de paro de emergencia y un control de velocidad. Es un equipo muy sencillo porque precisamente pues solamente está diseñado para subir y bajar. Sin embargo, los tableros de la canastilla de los equipos telescópicos y de los articulados es un poco más complejo, ya que cuenta con un control para subir y bajar o extender y contraer cada uno de los brazos o elementos de este equipo. Asimismo, al igual que el tablero de las canastillas de tijera, cuenta con un control de velocidad, un botón de paro de emergencia, una palanca para poder avanzar, retroceder el equipo y que también nos permite darle la vuelta a las ruedas, un botón con una bocina o claxon para informar que el equipo está en movimiento. Es un poco más grande el tablero, al ser una canastilla más pequeña es fijo y va eh, colocado siempre hacia el frente. Ahora, estos equipos también cuentan con un tablero en el piso que tiene casi las mismas funciones que los tableros de la canastilla. En el caso de las plataformas de tijera, este tablero está colocado a un lado de las baterías y tiene un control para subir y bajar. Tiene un selector o switch que nos permite seleccionar cuál es el tablero que controla el equipo, ya sea el de la canastilla o el de piso. Y lo que no tiene este tablero es un control para avanzar y retroceder el equipo. Esto es por razones obvias para evitar que la gente pudiera mover el equipo e incluso llegar a atropellar con ellos mismos. Eh, en su lugar, con lo que cuentas con un indicador de carga de la batería y un orómetro, es decir, cuántas horas de trabajo lleva el equipo para cuestiones y fines de mantenimiento. Este selector de cuál es el tablero también es el que lleva la llave, es decir, sin llave estos equipos no funcionan. En el caso de los equipos telescópicos o articulados,
este tablero también se encuentra a un lado de las baterías y al igual que en los de tijera no cuenta con un selector para avanzar o retroceder el equipo por las razones antes mencionadas. Lo que sí tiene es un botón de paro de emergencia y le vamos a llamar que estos botones de paro de emergencia son los paros maestros. Si este botón de paro de emergencia está activado, aunque se libere el de la canastilla del el tablero de la canastilla, el equipo no funcionará. Ahora bien, estos controles que están en el piso o en la parte inferior del equipo solo se deberán de utilizar en las siguientes condiciones. Mientras hagamos la preinspección antes de utilizar el equipo, antes de empezar a trabajar, es cuando vamos a utilizar estos equipos para probarlo. Esto es con la finalidad de que no se prueben los tableros con el tablero de la canastilla, porque si el equipo llega a fallar, entonces la gente se va a quedar atrapada arriba. Otro momento en el que vamos a utilizar el equipo con estos tableros es en caso de emergencia, es decir, cuando el operador no pueda manipularlo por alguna emergencia específica. El tercer caso y último, en el caso de la gente que opera estos equipos, es después de que el operador ha dado permiso para utilizar el equipo, ya sea porque tiene las manos ocupadas eh, o porque necesita el apoyo de una persona en piso que pueda mover el equipo. Y el último caso, que no es el caso de la gran mayoría de la gente que trabaja, es durante los trabajos de mantenimiento que se le deben de dar al equipo conforme a lo que marque el manual. Es muy importante que durante la revisión de los equipos busquemos fugas de líquidos y cables eléctricos en mal estado que nos podrían provocar un cortocircuito o un incendio debido a esta fuga de líquidos. Dentro de estos líquidos estamos considerando el aceite hidráulico, que es el que mueve al equipo, o en el caso de los motores de combustión interna, el combustible. Debemos de levantar la tapa para asegurarnos que todas las mangueras tengan sus conexiones bien selladas, ya que estas deben de ser encasquilladas. Asimismo, tendremos que buscar los pernos faltantes en la estructura, así como soldaduras fracturadas, asegurándonos de que son pernos, no tornillos. Recuerden que los pernos vienen grabados por su grado de dureza. Revisaremos las etiquetas que cuente con ellas el equipo, los niveles de aceite hidráulico, los cuales se deben de revisar con el equipo abajo. Asimismo, tendremos que revisar la estructura de la canastilla y sobre todo los soportes del aguilón, que es donde se conecta el brazo con la canastilla. Muy importante que revisemos en los neumáticos o en las ruedas más bien, que el tipo de rueda que vamos a utilizar con la llanta. Si son neumáticas, que no tenga fugas ninguna y que todas sean neumáticas. Si son rellenas de espuma, que todas sean iguales, y las talas vamos a identificar porque traen un tornillo o una pieza metálica clavada en el centro. Después vamos a hacer una verificación de que son operativos los controles de tierra, incluyendo el más importante, que es el sistema de bloqueo, con lo cual vamos a garantizar que las mangueras y el equipo no tiene fallas. Después de esto es muy importante que hagamos una inspección visual nuevamente del equipo para garantizar que después de la operación no se presentan fugas.
Es decir, después de haberle metido presión al sistema hidráulico, no tendremos fugas. Es muy importante que revisemos la parte de las etiquetas, ya que hay una en específico que es una flecha de dos colores que nos indica cuál es el frente y cuál es la parte de atrás del equipo. Recordemos que estos equipos giran 180 grados, lo cual nos puede hacer fácilmente que perdamos una noción de cuál es el frente y cuál es la parte trasera del equipo. Para esto es esta pequeña etiqueta en el cuerpo del equipo, la cual también está colocada en el joystick del equipo. Entonces cuando nosotros nos desplacemos tendremos que mover la palanca hacia la parte negra o la parte blanca de esta flecha y será hacia el lugar, punto en donde se mueva el equipo. Asimismo, todas las etiquetas son muy importantes ya que nos van a permitir conocer la capacidad de carga del equipo, así como sus limitaciones físicas. Ahora bien, es importante que cuando trabajemos en plataformas, contemos con que nuestros arneses tengan líneas de vida restrictivas, ya que esto va a evitar que el personal pueda caer de la canastilla cuando se haga un movimiento brusco como el que vemos en el video. Si durante el trabajo que se vaya a realizar en el equipo vamos a requerir trabajar fuera de la canastilla, entonces deberemos de llevar una línea que cuente con un observador de impactos, y esta es la que vamos a tener que conectar antes de salir de la canastilla. Esto es, recordemos que las líneas restrictivas no tienen un absorbedor de impacto, son precisamente para limitar el movimiento, y las más grandes tienen una longitud de 1.5 metros. Esto es en el caso de que sean líneas o bandolas, líneas de vida personales. Lo más recomendable en este caso es contar con una línea retráctil que, al ir colocada por debajo de nuestro tronco, recuerden que tendrá que ser de clase 2. Y digo, ¿por qué es lo más recomendable? Porque en caso de que llegara a pasar un incidente como el del video en la plataforma durante el movimiento, el cual nos hiciera salir proyectados de la canastilla, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a restringir el movimiento y no vamos a salir de la canastilla. Y si tenemos que salir fuera de la canastilla, pues bueno, este equipo nos sirve, ya que pues cuenta con un absorbedor de impactos. Ahora bien, recordemos, las canastillas no están, los puntos de anclaje en las canastillas no están diseñados para poder eh, colocar los no están diseñados para tener una caída muy grande, están diseñados únicamente para eh, evitar que salgamos proyectados de la canastilla, o en su defecto de tener una caída de menos de 1 metro de longitud. Si la caída va a ser más grande, de acuerdo a los análisis de riesgos, estos equipos no nos va a detener y pueden llegar a fallar. Tenemos que hacer una inspección previa del sitio de trabajo. Una vez que hemos determinado en la inspección previa cuando estamos haciendo la planeación del trabajo, y hemos determinado que necesitamos utilizar un equipo de elevación, pues bueno, tendremos que buscar en esta área de trabajo, precisamente ya cuando se vaya a hacer el trabajo, no en la planeación previa, porque recuerden que la planeación previa la podemos llegar a hacer
con semanas de anticipación. Antes de hacer el trabajo, tengo que volver a inspeccionar el sitio de trabajo para ver cuáles son las condiciones precisamente en ese momento y si concuerdan con las que yo había analizado previamente. ¿Qué debo de buscar sobre todo? En el lugar por donde vaya yo a transitar con los equipos de elevación, tengo que buscar que no haya derrumbes o agujeros, obstáculos en el piso. Si voy a pasar sobre rejillas, coladeras, asegurarnos que tengan la capacidad necesaria para soportar el peso del equipo. Recordemos que estos equipos son muy pesados. Un equipo de elevación articulado de 45 pies de largo, que son 15 metros, pesa alrededor de 4 toneladas. Entonces, asegurarnos que los lugares por donde vaya a pasar tengan la capacidad suficiente para soportar el peso del equipo. Asimismo, tendré que asegurarme que no haya conductores eléctricos elevados, por donde vaya yo a pasar, que no vaya a haber superficies que estén demasiado inclinadas. Eh, esto, eh, Estos equipos tienen un sensor de inclinación y si se rebasa esa inclinación respecto a la posición de la canastilla, el equipo se bloquea y ya no se puede mover. Por eso es importante que revisemos esta superficie por donde vamos a transitar y revisar las condiciones climáticas. No tiene ningún sentido llevar el equipo al área de trabajo si no lo voy a poder utilizar porque hace mucho viento o porque está lloviendo. Es importante revisar estas condiciones climáticas. ¿Qué otra cosa tengo que revisar? Bueno, pues que en el área de trabajo no vaya a haber personal que no esté autorizado para estar dentro de esa área, ya que pues todo el personal no autorizado es un riesgo, porque no conocen el funcionamiento de estos equipos, y porque no, prácticamente no tiene nada que hacer dentro del área cuando se va a realizar un trabajo en alturas. Asimismo, eh, durante el traslado de este equipo es importante no manejarlo de manera arriesgada. Siempre con el control de velocidad del que habíamos hablado, es importante antes de detener el equipo por completo que reduzcamos la velocidad al mínimo. Y esto es con la finalidad de evitar, en primero, golpes de ariete en el sistema hidráulico que pudieran hacer que se rompa. Y segundo, evitar que el equipo se frene de golpe y nos pueda proyectar fuera de la canastilla. Siempre hay que mantener el camino a la vista y muy importante, cuando conduzcamos por pendientes siempre hay que hacerlo en una velocidad más baja y tratando de llevar la canastilla en la parte de abajo, o sea, es decir, en la parte inferior de la pendiente. Eh, siempre es importante contar con un banderero en zonas de tráfico, ya que esto nos puede generar una visión limitada, sobre todo en los puntos ciegos. Puede ser que no nos vean los equipos, los vehículos o las personas, porque recuerden que las zonas de tráfico no necesariamente tiene que ser vehículos, puede ser también tráfico de personas. ¿Sale? Y bueno, pues como lo mencionamos en las medidas generales, hay que colocar el equipo en una superficie plana y estable. Hay que tener mucho cuidado cuando en exteriores el viento excede los 40 kilómetros por hora, ya que esto puede ocasionar una acumulación de energía en la parte lateral, es decir, que el equipo empieza a pendular hasta que el centro de gravedad quede fuera de los soportes y el equipo se voltee. En el caso de los equipos articulados, el aguilón, que es esta parte en donde se une la canastilla al brazo, eh, es importante mantenerlo abajo mientras el equipo esté montado sobre el camión de transporte. No hay que subirlo mientras esté en el camión. Y también muy importante, estos equipos no son grúas,
Es decir, este aguilón no lo podemos utilizar como el brazo para elevar una carga, ya que puede provocar daños estructurales. Recuerden que esta es la parte en donde se ancla la canastilla al brazo. Si estructuralmente se daña esta pieza, pues la canastilla puede llegar a caer mientras el equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Ahora, también es importante que consideremos siempre las instrucciones que nos da el manual. Pasemos a la parte de los andamios. Un andamio va a ser cualquier estructura que utilicemos para realizar trabajos en altura que tenga la capacidad de soportar el peso de los trabajadores, sus equipos, materiales y herramientas. Normalmente están construidos de manera tubular, es decir, con tubos. Por lo tanto, este andamio tubular es el que sirve para la sustentación de una plataforma de trabajo. Generalmente es de metal y cuyas piezas y uniones están previamente limitadas, es decir, ya está marcado el tamaño de cada elemento. Las plataformas tendrán por lo menos 60 centímetros de ancho y el largo necesario para cubrir todo el cuerpo del andamio. El acceso se realizará a través de escaleras montadas en el interior del andamio y la plataforma en este caso dispondrá de una trampilla de acceso, es decir, un agujero en la puerta, en la plataforma de trabajo para poder acceder a través de ella y contar con una protección perimetral contra caídas conformada por una barandilla, un barandal de seguridad. Por lo tanto, si nos atendemos a esta definición, los andamios que normalmente manejamos, que son estos que tienen un marco ya prefabricado y crucetas a lo largo, no nos sirven para poder trabajar con personal sobre ellos. Esto, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que únicamente en la parte superior algunos de estos marcos pueden tener los barandales. De manera intermedia no se puede, ya que estas crucetas pues no permiten la colocación de estos barandales. Es decir, están un poco más limitados en cuanto a su acción. Los andamios multidireccionales, que son los que nos están empezando a exigir en la industria de manera más regular, este tipo de andamios son más versátiles y nos permiten poder trabajar con personal a diferentes alturas. ¿Esto por qué es? Porque sus elementos no tienen un marco predefinido. Básicamente son tubos con estos elementos longitudinales que tienen un disco de unión a cada 50 centímetros. Esto permite que podamos a cada 50 centímetros ensamblar nuevos elementos. Lo hace muy rígido, mucho más rígido que un andamio de tijeras y marcos, y también le da mucha más estabilidad al mismo tiempo que le da mucha más versatilidad, ya que nos permite incluso colocar plataformas voladas como podemos ver ahí en estos ejemplos, ¿no? La misma construcción del andamio nos permite que es un andamio más pesado, pero también es mucho más resistente. Incluso si está bien asegurado para evitar su volcadura, es bastante resistente, incluso nos sirve como punto de anclaje. Ahora bien, le vamos a llamar torre móvil a todos los andamios que se puedan desplazar manualmente sobre un terreno firme y nivelado, es decir, le vamos a poner ruedas. Se utilizan más que nada para trabajar, hacer pequeños trabajos en alturas de instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, pintura, limpieza de cristales, donde no pueden entrar, tal vez por cuestiones de peso, los equipos de elevación. El otro tipo de andamio que se marca en la norma
son los andamios colgantes o como se les conoce genéricamente las hamacas. Estas son pequeñas plataformas de elevación que van desde 3 hasta 450 metros de largo eh, y se levantan a través de poleas. Estas poleas o malacates pueden ser manuales o eléctricos. Es muy importante que en el caso de estos andamios eh, se calculen muy bien los contrapesos necesarios para evitar que el andamio pueda caer. Esto es, los andamios colgantes o hamacas tienen un par de brazos en la parte superior que van colocados en la azotea, de los cuales se anclan estos cables que van a los malacates que le permiten subir y bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que estos brazos van a soportar el peso de la plataforma junto con los equipos, materiales y las personas. Eh, y estos brazos deben de estar contrapesados precisamente para evitar que se puedan llegar a caer. Todo este peso que está colgado debe de llevar un contrapeso como si fuera una grúa. Entonces es importante siempre calcular cuál es el peso que va a llevar ese andamio para saber qué contrapeso se le van a poner. Normalmente esto lo vamos a encontrar en los manuales. Por eso es tan importante, como nos decía en el módulo 1, contar con toda la documentación de los equipos, manuales de operación y manuales de mantenimiento en el caso de que nosotros demos los mantenimientos. Ahora, es muy importante que antes de armar cualquier andamio, verifiquemos, como ya hemos visto con las condiciones generales, la firmeza del terreno donde se va a colocar y sobre todo proyectar a futuro, sobre todo si se va a montar sobre terracería, qué tan estable es en el caso de que se llegara a mojar la terracería. No se va a reblandecer permitiendo que el andamio se hunda, etcétera. Todo esto hay que considerarlo. Eh, los puntos de donde se va a establecer el andamio. Eh, esto porque recordemos que por cada 4 metros de altura que tenga el andamio es necesario estabilizarlo, y esto se hace anclándolo en el caso de que lo montemos contra una pared a cada 4 metros, es decir, cada dos cuerpos más o menos, se debe de anclar a esta pared, columna o superficie rígida para evitar que se voltee. Y en el caso de que no se tenga con esto, bueno, pues habrá que contraventearlo o ampliar la base. Pero bueno, en esto vamos a ahondar un poco más adelante. Eh, lo importante es saber cuántos niveles se necesitan para estabilizarlo, y lo más importante, que contemos con todas las piezas para armarlo, que no nos falte nada. No tiene caso empezar a armar un andamio si no lo voy a terminar, ya que al no terminarlo es un riesgo porque se puede caer. Asegurarnos que tenemos todos los elementos, eh, tubos, marcos, tijeras, lo que lleve, escaleras con sus respectivos seguros. No debe de faltar ninguno antes de empezarlo a armar. También es importante, y esto lo vamos a determinar en nuestra inspección previa, en nuestro análisis de riesgos, si se requiere colocar protecciones adicionales para los peatones. Esto es sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, en vía pública, eh, que no podemos cerrar el paso a las personas durante mucho tiempo. Pues bueno, tenemos que protegerlos para que puedan estar trabajando cerca del andamio. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar de manera correcta nuestros andamios? Aquí tenemos dos claros ejemplos de lo que se debe y no se debe de hacer en un andamio. Un andamio debe de tener sus elementos transversales y longitudinales
de tal manera que en cada plataforma de trabajo cuente con un barandal de 1 metro de alto y un segmento intermedio que esté entre los 60 centímetros, 60 y 70 centímetros de alto, para evitar que la gente pueda caer de las plataformas de trabajo. En cada plataforma de trabajo debe de contar con un rodapié de 15 centímetros de alto. Esto es para evitar que si hay algún material que haya caído sobre la plataforma y no nos hayamos dado cuenta al momento que lo pudiéramos patear, no caiga fuera del andamio. Asimismo, las plataformas de trabajo deben de estar, no deben de estar separadas más allá de 5 centímetros. Esto es para evitar que se nos pueda llegar a caer un pie y se nos puede ir por este hueco. No debe de haber huecos más que para la salida de escaleras, y de preferencia estas deben de tener una trampilla, es decir, si no llegan directamente por una orilla de la plataforma de trabajo y van a llegar por el medio, bueno, pues esto se debe de poder cubrir para que la gente pueda estar trabajando como si fuera una escotilla. Eh, los, las escaleras deben de contar con su propio barandal para que la gente se pueda sujetar mientras sube o baja. ¿Sale? Y las plataformas de trabajo, aparte de esta separación entre ellas de no mayor a 5 centímetros, deben de estar firmemente ancladas a la estructura del andamio. En el caso de que no fueran plataformas con una superficie, con una base de acero y madera, con ganchos que se sujeten específicamente a la estructura tubular, y fueran tablones, sí se pueden utilizar siempre y cuando estos tablones tengan un tope en su parte interna que evite que se puedan deslizar y sobresalgan de la estructura del andamio por lo menos 30 centímetros. Una vez que ya armé mi andamio y que ya lo tengo colocado en donde lo voy a utilizar, es muy importante saber cuándo no debo de usarlo. Si de manera diaria no se hace la inspección del andamio, no lo debo de utilizar. Si el andamio no tiene escalera, las plataformas no están completas o se han combado en una 60ª parte de su longitud en la parte media, ya no es seguro utilizarlo, ya que se pueden fracturar y están demasiado vencidas estas plataformas. Si no está perfectamente cuadrado, es decir, que están a 90 grados o venteado cada 4 metros, el andamio no se debe utilizar, ya que se puede caer o desarmar. En el caso de que no lo pueda ventear o asegurar cada 4 metros, puedo sacar una relación. Es decir, del lado más angosto de este andamio, recordemos que tiene una forma rectangular. Del lado menor, esta longitud del lado menor no debe ser más allá de 1/4 parte de lo que tiene de altura. Es decir, si voy a tener 4 metros de altura de este lado y del andamio y no lo puedo ventear o asegurar, debo de asegurarme de que este lado menor sea más ancho para evitar que se pueda voltear en una relación de 4:1. Ahora bien, ¿cuándo más no voy a usar este andamio? Cuando haya viento excesivo, lluvia o tormentas eléctricas, ya que puede funcionar como si fuera un pararrayos y ocasionar que sufra yo una descarga.
si las personas que van a estar trabajando en el andamio están enfermas, están tomando medicinas o están intoxicados con alguna sustancia prohibida, llámese alcohol o drogas, eh, no lo utilicemos. Somos un riesgo en estos casos para nosotros mismos y para la gente que trabaja con nosotros. Si durante la inspección detectamos que algún componente se ha dañado o está roto, evitaremos el uso del andamio. Lo vamos a prohibir para evitar que se pueda desarmar con la gente ya trabajando. Ahora, debemos evitar, a menos que quien nos haya fabricado el andamio o nos lo esté rentando, a menos que él nos dé los elementos necesarios para montar, por ejemplo, un malacate para poder subir material y que nos digan dónde va colocado y cómo va colocado, no debemos de colocar ningún elemento de este tipo, ya que puede generar un sobreesfuerzo en el andamio y voltearlo o hacer que se rompa. Ajá. Y esto también tiene que ver con verificar la carga de trabajo del andamio. Es importante que quien nos haya proporcionado el andamio nos dé la capacidad de carga del conjunto ya armado. Y esto cobra vital importancia, sobre todo cuando vamos a armar un andamio de muchos niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que si el fabricante me dice que cada cuerpo de andamio, cada nivel, tiene una capacidad de carga, vamos a poner un número al azar, de, de 4 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cuerpo de andamio puede cargar 4 toneladas. Sin embargo, si al momento que yo armo el andamio y me doy cuenta que en las especificaciones cada tubo pesa 150 kilos y el conjunto total de todo el cuerpo armado es de tonelada y media, eso quiere decir que si yo le monto 5 niveles de 5 cuerpos de andamio, el peso total son 4 toneladas y media, con lo cual el cuerpo que está en la base, que tiene una capacidad de 4 toneladas, ya está sobrepasado su carga de trabajo y ni siquiera he empezado a trabajar, es decir, no he subido al personal y no he subido al los equipos. Ahora bien, como vemos en este video, es importante que cuando movamos los equipos, los andamios en torres móviles, si hay personal arriba, deben de estar bloqueadas las ruedas. Y si vamos a mover el andamio, deberemos de bajar al personal. Recuerden que siempre es importante delimitar porque no sabemos en qué momento cualquier persona o vehículo puede pasar cerca del andamio. Y digo, si son personas, pues les puede caer algo. Y si es un vehículo, pues puede llegar a golpear el andamio y desarmarlo con todo lo que implique si hay personas arriba. Ahora bien, vamos a hablar sobre las escaleras portátiles. Estas escaleras portátiles son muy fáciles de usar, por lo que como norma su uso correcto muchas veces es ignorado. Por esta razón ocurren más caídas desde escaleras que desde cualquier otra superficie elevada, llámese plataformas de elevación, andamios, techos, balcones. ¿Y esto por qué ocurre? Precisamente porque son muy fáciles de utilizar e ignoramos la forma correcta de utilizarlo. Eh, Además, eh, estos equipos son muy maniobrables. Es decir, si es un trabajo rápido, por ejemplo cambiar un foco, pues lo puedo llevar. Y esto ocasiona que estemos más expuestos a trabajar en escaleras que cualquier otro tipo de elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando no se utiliza el equipo correcto
o se utiliza de manera adecuada, es decir, la instalamos de manera incorrecta. Esto puede hacer que la escalera se resbale, eh, o que los trabajadores se caigan por no estar asegurada la escalera, o ellos mismos eh, estirarse demasiado y perder el balance. Esto puede hacer que el trabajador caiga. ¿Qué debemos considerar cuando vamos o decidimos que tenemos que trabajar con una escalera? Pues bueno, debemos considerar que no están diseñadas para un trabajo prolongado o muy pesado, es decir, son elementos relativamente frágiles. Solamente puede trabajar una persona a la vez en cada escalera, a menos obviamente que el fabricante nos dé un manual que nos diga que puede haber más personas arriba. Otro punto importante a considerar es que las escaleras no se deben de utilizar como puntos de anclaje para detener una caída, ya que no tienen la resistencia necesaria. Si vamos a trabajar cerca de líneas eléctricas vivas, estas escaleras deberán de ser de fibra de vidrio, ya que este es un material no conductor. Y por lo mismo que no hay una normatividad específica en México, debemos de asegurarnos que las escaleras cumplan con ANSI A14, que son estándares de Estados Unidos para la fabricación de escaleras. Y antes de utilizarla hay que revisar el estado físico de la escalera, que no tengamos ninguna parte deformada, eh, fracturada, o que en el caso de las escaleras de tijera, las extensibles o las multipropósito, que falle algún seguro. Ahora, es importante eh, que cuando vayamos a trabajar en escaleras, aparte de las medidas generales que ya hemos mencionado, de las superficies niveladas y que la escalera esté lejos de una línea eléctrica, debemos mantener despejada el área alrededor de la parte superior e inferior de la escalera. Es decir, eh, debo de delimitar el área donde voy a trabajar. Algo muy importante también es que no coloquemos la escalera sobre un andamio, sobre una caja o algún otro objeto con tal de incrementar la distancia. Si voy a trabajar en interiores o cerca de una puerta, es importante que la puerta se haya bloqueado previamente, es decir, asegurarme que no vayan a abrir la puerta y golpee la escalera, lo cual puede hacer que yo me llegue a caer. La delimitación es muy importante, ya que si me voy a colocar en un área de tráfico, ya sea de personas o de vehículos, bueno, pues debo de evitar que sea yo golpeado y derribado de la escalera. Específicamente cuando voy a trabajar con escaleras rectas o telescópicas, o si son multipropósito en la posición de una escalera recta, siempre hay que asegurarnos de que de donde vaya, del nivel en el que vaya yo a llegar o donde vaya yo a trabajar, siempre sobresalga por lo menos 1 metro, esto es aproximadamente 3 peldaños. Esto es con la finalidad de que mi centro de gravedad, que está colocado un poco abajo de mi ombligo, siempre esté dentro del cuerpo de la escalera. También me tengo que asegurar que esté asegurada en la parte superior e inferior para evitar que se pueda resbalar o girar, caer de lado. Que cuente con zapatas antiderrapantes para poder distribuir el peso. En el caso de que que la superficie no estuviera tan firme, por ejemplo cuando voy a trabajar en terracerías, pues bueno, puedo colocar una base ya sea de madera o metal con la finalidad de distribuir el peso en una superficie más amplia y evitar que se
hunda la escalera. Y contar con una relación de inclinación de 1:4. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 4 metros de longitud que tenga la escalera, debe de estar despegada en su base 1 metro de la superficie en donde se vaya a apoyar. Una forma muy rápida de medir esta distancia es que las bases antiderrapantes de la escalera toquen la punta de mis pies y yo con mis brazos extendidos hacia el frente de manera recta pueda sujetar los rieles de la escalera. Ahora, en el caso de las escaleras de extensión, siempre debe de haber un empalme de por lo menos 3 peldaños en cada sección. Esto es aproximadamente 1 metro. Si las escaleras son de tijera, siempre hay que asegurarnos de que no trabajemos en los 3 últimos peldaños. Esto es por la misma razón de las escaleras rectas. Debo de mantener mi centro de gravedad dentro de la estructura de la escalera. Hay que asegurarnos que siempre se aseguren valga la redundancia, los seguros de apertura para evitar que se pueda cerrar la escalera cuando yo esté trabajando ahí. Y al igual que las rectas, debe tener zapatas antiderrapantes. También se pueden colocar en una base si necesitamos distribuir el peso de manera adecuada, siempre y cuando esta base quede nivelada. Ahora bien, es importante seleccionar el tipo de adecuado de escalera, ya sea de tijera o recta, y no utilizar una escalera de tijera que esté plegada como si fuera una escalera recta. Hay algunas escaleras, como el caso de la escalera negra que está ahí en la imagen, la cual se pueden sacar por diferentes secciones, lo cual nos podría llegar a ayudar en el caso de que tuviéramos que colocar la escalera en una pendiente. Bueno, pues nos permite ajustar la longitud de cada extremo. Lo mismo pasaría si tuviera, y obviamente la apertura de esta escalera lo permite, tuviera que montar la escalera en una escalera fija, por ejemplo en una casa habitación, en una oficina, ¿no? Por eso es importante, y recalco lo que hemos visto, de analizar el área y revisar las áreas de trabajo antes de. Es importante hacer una buena planeación. Ahora, para levantar una escalera, eh, y sobre todo las rectas, es importante que siempre apoyemos la base de la escalera en el punto donde se va a apoyar para poderla levantar. Y una vez que ya esté levantada, pues únicamente retirar la base para darle la inclinación adecuada. En el caso de que la escalera esté muy pesada, o no haya una base en donde poderla apoyar, bueno, pues un compañero nos puede apoyar como tope o como esta base, e incluso con su propio peso hacer un contrapeso para ayudarme a levantar esta escalera. Cuando transportamos las escaleras, es importante que el frente siempre vaya apuntando hacia abajo, y que yo pueda pasar mi brazo entre los peldaños. Esto es para que el riel que queda en la parte superior se apoye en mi hombro, y con mi brazo que pasa entre los peldaños pueda abrazar el riel inferior. La importancia de llevar la punta de la escalera hacia abajo es para evitar golpear a alguien en la cara o en el pecho. Siempre es preferible golpear a alguien en las espinillas, aunque duela mucho, que en la cara. Y evito llevar la punta hacia arriba,
aunque sería lo más seguro para las personas, pero no es lo más seguro para mí, ya que mi vista no está diseñada para ver mucho hacia la parte superior. Mi vista está diseñada para ver hacia el frente y la parte de abajo que está enfrente de mí. Esto me hace susceptible, a si yo llevo la escalera apuntando hacia arriba, a que pueda golpear en marcos de puertas, lo cual ocasiona que me pueda lastimar la escalera del cuerpo, o incluso si no llego a ver alguna línea eléctrica o algo, pues que la golpee y sufrir yo una descarga. Golpear alguna tubería de, por ejemplo, de vapor o de aire comprimido con los riesgos que ello implica, ¿no? Por eso siempre es importante llevarla hacia abajo. Si es necesario, cuando yo mueva esta escalera, eh, llevar a una persona que me sirva como guía, un banderero, sobre todo en los puntos ciegos, eh, para informarle a la gente que llevamos una escalera y él pueda servirnos como controlador del tráfico, ¿no? Ya sea que nos detenga a nosotros o que detenga a las personas para que podamos trabajar, avanzar. Eh, Importante, las escaleras se deben de llevar, como les dije, de manera vertical, con un riel apoyado en mi hombro y el otro abrazándolo. No las voy a llevar de manera que me puedan servir como esteras para cargar materiales, ya que esto va debilitando la estructura de la escalera y la puede llegar a hacer que, se, que se dañe o se acabe su vida útil de manera prematura. Ahora, si la escalera es muy larga y se necesita transportar entre más de una persona, todos lo van a hacer de la misma manera, como si fuera una sola. Pero lo más importante es que todos deberán colocarse del mismo lado. Esto es porque en caso de emergencia en donde tuviéramos que dejar la escalera y abandonarla de manera rápida, pues lo único que tendremos que hacer es estirar el brazo que tenemos entre los peldaños de la escalera, inclinarnos un poco hacia ese lado y dejar que la escalera resbale. Si hay una persona del otro lado, pues esta maniobra no va a funcionar, ya que lo puedo golpear. Y pues bueno, esto sería todo. Recuerden que los trabajos en altura se presentan de la manera más inesperada y siempre debemos utilizar los equipos necesarios para realizar el trabajo de manera correcta. Sin más que decirles en este momento, gracias por su ayuda. Esperamos que este curso sea de ayuda para ustedes, que hayan entendido. Cualquier duda, reitero, nos pueden escribir a través del grupo y les aclararemos las dudas necesarias. Y muchas gracias, quedamos pendientes.